Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. Lucas Mella, Ivana Viale y Hernán Lecher te saludan. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por el contacto. No, por favor, esa es a vos. Te quiero preguntar si está bien la estadística, porque por lo que estaba viendo tengo entendido que en la zona del AMBA, y te quiero preguntar particularmente en la ciudad, ¿no? Pero en la zona del AMBA se habla de un descenso aproximado del 25% en la movilidad Ujú. en los 3 días hábiles de esta semana. ¿Esto es así? Sí, en la ciudad, en el caso particular, te diría que coincide y hasta un poco más marcado Hmm. el descenso. En términos de autos que ingresaron a la ciudad, la caída fue de un 35% y en transporte público rondó el 30%. Mm. Eso, para que se den una idea, es 1,5 millones menos de pasajeros. O Sí, sea, no son personas porque no uno va y vuelve de un lugar, o sea, en general hace 2 viajes por claro. día como mínimo, pero hubo 1,5 millones menos de pasajeros en los distintos modos de transporte público, lo que habla de que realmente la gente acompañó durante la última semana esto de quedarnos en casa y tratar de disminuir al máximo posible la circulación. Sí, mañana ya deberíamos volver entonces a un 25-30% más que lo de estos días, ¿no? Vamos a tener algún efecto de esas características de un aumento en la demanda porque vuelven actividades como la industria, la Claro. construcción. Pero, por ejemplo, en la construcción hemos estado trabajando todos estos días para profundizar que eviten el uso del transporte público. Los trabajadores y las trabajadoras de la construcción no tienen habilitado el transporte público, entonces trabajamos mucho con las empresas del mundo de la construcción para que pongan transportes privados, les garanticen que si vienen en auto, tal vez los costos del traslado por utilizar el auto. O sea, venimos haciendo algunas acciones concretas para también en esta semana que viene y para adelante disminuir la presión sobre el transporte. O sea, que digamos, el transporte sigue siendo para los esenciales, Así es, básicamente. Y no hay así. cambios, no hay nada que se modifique. No, sí, o sea, volvemos a como estábamos de lunes a viernes en la semana anterior, Sí, transporte para esenciales. Sí hay un cambio que de 6 de la mañana a 8 de la noche, sí. los no esenciales no van a tener restricción de circulación, solo van a tener la restricción de no usar el transporte público. Pero la semana pasada, si vos eras no esencial, no podías cruzar los límites interjurisdiccionales. En esta semana esa restricción no rige. O sea, la verdad que si alguien vive en el Gran Buenos Aires y trabaja en un comercio no esencial y Mm. viene con su auto, lo va a poder hacer con total normalidad. Ni siquiera es que tiene que tener un permiso especial de circulación, nada por el estilo. O sea, lo va a poder hacer sin problema. Sí. En la ciudad de Buenos Aires te quiero preguntar, esto es una experiencia personal propia mía, digamos, no viene de otro lugar. Además del auto también utilizo el colectivo, por ejemplo, en la ciudad. Y honestamente no me ha tocado nunca hasta ahora en lo que va de la pandemia en general, te digo, no ahora en esta época en particular, sino en general, que no me hayan solicitado nunca el permiso, sí en el subte o en la entrada, por ejemplo, a una estación terminal, como es Retiro, Constituciones, de ese tipo de lugares, sí. Pero en lo que es el sistema interno de transporte de la ciudad, por ejemplo, los colectivos, no me tocó nunca un control. Esto es porque el foco está puesto en las cabeceras, en los puntos de acceso, o por qué no se da tanto, por lo menos dentro de la ciudad. Y te digo, te agrego un elemento más, porque es prácticamente imposible, ¿no? Hmm. La ciudad de Buenos Aires tiene más de 10.000 paradas de colectivos, circulan diariamente aproximadamente 10.000 colectivos, 10.000 unidades distintas moviéndose por toda la ciudad de Buenos Aires, más todo lo que mencionabas, las estaciones de subte, los centros de transbordo, donde hay como movimiento de un modo al otro y demás. Es prácticamente imposible poder controlar a todo el mundo. Por eso siempre apelamos a la responsabilidad individual y al compromiso de la ciudadanía. En los lugares donde sabemos que por las grandes concentraciones de gente, la alta demanda de ese punto específico, ahí sí trabajamos, por ejemplo, en controlar los aforos, en concientizar sobre el cumplimiento de los protocolos. Y es lo que vemos en un centro de transbordo, lo que vemos en las estaciones de subte, en distintos puntos de la ciudad. Pero la verdad es que sí, si vos te tomás, por ejemplo, en una estación en Avenida de los Incas, una parada de colectivo en Avenida de los Incas, y te bajás en Cabildo o en Santa Fe, y probablemente en ese viaje Hmm. no atravieses ningún control. Sin embargo, si vas a línea C Constitución un día a la mañana, que es la estación de subte con mayor demanda, ahí siempre y permanentemente tenemos que tener control para poder garantizar que se cumple el aforo, pedirle Sí. paciencia a la gente, que espere afuera. Es prácticamente la realidad del sistema, ¿no? Ministro, ¿qué tal? Hernán Lecher, ¿cómo va? Buen domingo.
Hola, Estaba repasando algunos datos de una encuesta que se llama En Modo, que dice que en el transporte público la gente que vinculada a la educación, entre el 22 y el 42% utiliza transporte público justamente. ¿Ustedes tienen estos datos? ¿Cuánto significa la movilidad asociada a la educación hoy en la región metropolitana? es así, ese dato de la Enmodo, para que todos los que nos escuchan entiendan de qué se trata, es una encuesta que con una muestra muy, muy amplia que le pregunta a las personas un día cómo fue todos sus viajes del día anterior y arma un mapa de por qué se mueve la gente en la región metropolitana. Y educación aproximadamente es un 24% de los viajes en la región metropolitana. Después esos viajes se abren en distintos modos. Alguien, y el modo también lo estudia, alguien lo puede hacer en transporte público, alguien lo puede hacer caminando, un viaje caminando es un viaje en sí, lo puede hacer en auto, en bici, en las distintas alternativas. Lo que sí hemos visto respecto del Enmodo, respecto del año prepandemia y hoy, es que todos en algún momento hemos cambiado la forma en que nos movíamos. Empezamos a evitar un poco el transporte público porque hubo un pedido concreto de la medida de evitarlo y el que pueda encontrar una alternativa que lo evite. Y en educación, mira, te doy un indicador que es muy cabal para graficar eso. El boleto estudiantil. El boleto estudiantil lo tienen todos los estudiantes del sistema público, de nivel inicial, primario y secundario. Es gratuito, o sea que no tienen, digamos, ninguna traba económica para acceder al transporte público. En octubre del 2019, sin pandemia, todos los días se emitían aproximadamente 195.000, 200.000 boletos estudiantiles. Este año, en marzo, cuando ya habían vuelto las clases, estaba funcionando todo el sistema educativo, obviamente con los protocolos, solo se estaban emitiendo 45.000 boletos estudiantiles. ¿Qué quiere decir? Los estudiantes estaban yendo a la escuela, pero las familias tomaron nota del pedido de buscar alternativas, de hacer viajes de 10, 15 cuadras que antes te tomabas un colectivo, hacerlos caminando, y cayó un 75% la demanda de transporte público, por ejemplo, en los estudiantes. O sea, hubo un cambio modal. Por eso también nosotros cuando vamos midiendo el impacto de la educación, sabemos exactamente, por cómo está diseñado el sistema, que hoy en la práctica en transporte público es muy bajo. Juanjo, tengo una pregunta. ¿Vos pensás igual que los demás que dicen que el transporte público es el principal foco de contagio de los casos de COVID? No, para nada, porque como todas las actividades con protocolos, también el uso del transporte es una actividad segura. ¿Qué es un espacio de riesgo de contagio? Un espacio cerrado, sin ventilación y sin distanciamiento social, es un espacio donde se pueden producir contagios. Si uno mira el transporte público puede tener todas esas características. Ahora bien, nos dimos cuenta que con las ventanillas abiertas se produce un efecto que se llama ventilación cruzada y mejora la calidad y la seguridad adentro del transporte público. Que con tapabocas también se reducen los riesgos de contagio. Y el distanciamiento social probablemente es la parte más difícil para cumplir adentro de un transporte público, porque en el colectivo, por más que vayamos con el protocolo de solo pasajeros sentados, más 10 parados, que es muchísimo menos de lo que viajaba antes, igual no podemos garantizar los 2 metros de distanciamiento social. Pero cuando también le agregamos que el tiempo promedio que uno pierde en el colectivo o dedica al viaje en colectivo es de entre 15 y 20 minutos, periodo bajo de exposición, la ventilación está ok, hay uso de tapaboca, el riesgo del transporte público es bajo. Por eso lo importante, cuando hablamos del transporte público, para que no sea un lugar de riesgo, es el cumplimiento de los protocolos. Y es que ahí es donde nosotros como Estado tenemos que estar presentes, concientizando, recordándole a la gente. Uno va a 11 y hay alguien con un megáfono, un agente nuestro de tránsito, a los gritos pidiendo por favor que recuerden tener las ventanillas abiertas, porque en el invierno la tentación es cerrar todo, pero la verdad es que si nos abrigamos, si la ventanilla va abierta, el colectivo seguro también. O sea, siempre la historia es esa, protocolos, ¿no? Sí, termina siendo la clave para todo esto. Te tenemos que despedir, Juanjo, porque tenemos que ya entregar el programa, pero como siempre un placer charlar con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la nota, Juanjo. Sí, por favor.